Estimados organizadores y presentes en general, participantes de este encuentro de antropología rural, Hugo Ratier. La idea de esta charla es hacer algunos planteos teóricos y rememorar hechos y experiencias respecto de la antropología rural. Voy a presentar un marco histórico conceptual que englobe los tres ejes del presente encuentro, los ejes temáticos, que son las transformaciones territoriales productivas y del medio ambiente, la heterogeneidad de los sujetos sociales rurales y agrarios, y por último, la situación de las agriculturas familiares, pensadas en el marco de la seguridad y soberanía alimentarias. Y este marco histórico lo voy a construir a través de la historia del nadar, que es parte de la historia de la antropología rural, situada a su vez en el núcleo originario de la antropología social argentina. Y aquí retomamos experiencias propias como testigo y participante de esa historia y algunas exposiciones en reuniones anteriores. En el último Congreso del Nadar que se hizo en Salta, en el Congreso Argentino de Antropología Rural de La Plata, y en fin, y también algo de lo que habíamos dicho en el homenaje a Hugo Ratier el año pasado, en el seno del Nadar. La línea que voy a seguir es la vinculación general de algunos enfoques teóricos y formas procedimentales presentes desde la misma fundación de la antropología rural propiamente dicha en las décadas de 1960 a 1970. Una de estas líneas teóricas ha sido pensar los estudios locales como parte de procesos sociales más incluyentes, nacionales y latinoamericanos. La realización del primer Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural como actividad principal del Nadar en 1985 fue parte del renacimiento de la antropología social y contó con la participación de muchos latinoamericanos. Hubo brasileros, chilenos, peruanos. Ya se vislumbraba esa conexión internacional a la que yo fui muy sensible, dado que venía de trabajar varios años en diversos proyectos en Brasil sobre transformaciones del campesinado y en México sobre sistemas de mercados rurales. Estos vínculos internacionales mencionados luego se profundizaron en nuestro país mediante intercambios estudiantiles y participación en encuentros internacionales, lo que estuvo en directa relación con la necesidad de pensar los estudios locales en una complejidad de contextos regionales, nacionales e internacionales. Y en fin, todo esto se observa claramente en la formulación del eje sobre las transformaciones territoriales. Otra idea general fue la marcada interdisciplinariedad y transdisciplinariedad de la antropología rural en momentos en que se buscaba sumar nuevos rumbos teóricos para la antropología social por parte de una generación parcialmente insatisfecha con la academia del momento. Fue así que buscamos aires complementarios, principalmente en teorías de la sociología, de la economía política y de las ciencias de la comunicación. Recordemos que, a su vez, cuando los sociólogos hacen la historia de los estudios rurales, mencionan exhaustivamente a los antropólogos rurales de aquel entonces. Me refiero a aquellos estudios de Ratier sobre las migraciones rural-urbanas o a aquellos estudios de Eduardo Archetti, de Leopoldo Bartolomé, de Ebe Besuri, de Santiago Bilbao y tantos otros en todas las regiones del país. Y esto llevó a una visión variada de situaciones y problemas agrarios y a la consideración de la heterogeneidad de sujetos sociales y organizaciones. Este es el tema que se plantea en el segundo eje de las jornadas. Otra idea refiere a la presencia de un componente de intervención importante
y la consecuente vinculación estrecha de investigación y extensión. Desde los primeros trabajos mencionados, se buscó la vinculación con servicios de extensión, con instituciones y organizaciones del medio. Yo en la época estaba con Guillermo Rubén en la Universidad del Comahue buscando articular un proyecto etnográfico con la Confederación Indígena Neuquina y anteriormente en el estado de Pernambuco, en Brasil, estudiando migraciones temporarias de trabajo, apoyado por el Sindicato de Trabajadores Rurales y la Asociación Estadual de Asistencia Rural. Todo esto se vincula, el tema, con las políticas públicas que se plantean centralmente respecto de la agricultura familiar y es uno de los ejes del encuentro. Por último, podemos mencionar como enfoque teórico general la articulación flexible de nuestras orientaciones teóricas con los paradigmas centrales de la antropología, o sea, un cierto eclecticismo junto a la clara incorporación teórica de las ideas de desigualdad social y de interculturalidad. Una clara posición teórica, más allá de los enfoques teóricos diferentes que cada uno pudiera haber tenido y de los contextos sociales diferentes del estudio de cada uno. Y esto vinculémoslo a la estrecha relación con la mencionada interdisciplinariedad con la sociología y la economía política. Siguiendo adelante, he de destacar que en el transcurso de los congresos argentinos y latinoamericanos del NADAR, hemos visto cómo nuevos estudios buscaron elaborar nuevas respuestas frente a realidades de alguna manera distintas a las de aquella etapa de los años 60-70 y del reinicio institucional de los años 80, cuando aún estábamos en etapa de reorganización. El panorama social había cambiado. Era evidente, transcurridos los años finales de la década del 80, que había que readaptar el conocimiento académico. En el transcurso de los 90 son patentes los cambios que se venían procesando décadas atrás. Se generaron nuevos contextos sociales que debíamos interpretar. En los años iniciales, como marco de nuestros estudios rurales, aún había una fuerte impronta de la teoría del desarrollo con su ideal de planificación estatal y criticábamos la idea tradicional de modernización. Nos interesábamos asimismo por las luchas agrarias latinoamericanas y particularmente por las protestas de la época en el norte argentino. En adelante, la figura del chacarero, imagen de la producción familiar con proyección de pionero, se fue fragmentando en diversos actores sociales, sean más plenamente capitalistas o en productores familiares, inmersos en los cambios técnicos y organizativos de la agricultura, de inserción más difusa y heterogénea. Se fueron diversificando y complejizando concomitantemente las políticas públicas, las organizaciones agrarias, los conflictos y las protestas agrarias. Se fue extendiendo la urbanización y a la vez se ampliaron los servicios rurales. Cobran así importancia en todo el país las regiones rural-urbanas y los procesos de rurbanización. Hubo una tendencia a la unificación de estilos de vida rural-urbanos, se fueron ampliando las cadenas agroindustriales y la ocupación múltiple intra e intersectorial. Pero el proceso de unificación subordinada y de exclusión fue acompañado de una compleja recreación y creación de formas sociales no capitalistas en sí mismas o no plenamente tales, formas socioculturales diferenciales que fue necesario explicar. Pero además fue necesario explicar las formas diversas que fueron adoptando los mismos actores definidos como capitalistas plenos. Muchos investigadores entonces resaltaron una visión unilineal, poniendo en relieve el avance técnico y la disminución de unidades familiares, naturalizando ese proceso general de globalización económica
y unificación de sujetos sociales. Pero se fue desarrollando asimismo una visión, especialmente antropológica, que buscó enfocar las producciones agrarias como campos sociales complejos, con su heterogeneidad de sujetos agrarios, de situaciones y de los vínculos sociales en general. En fin, en este apretado resumen voy a agregar un punto importante que es el deterioro y las formas de protección del medio ambiente, que avanzó muy aceleradamente en la agenda de los encuentros internacionales, en su consideración en la producción y, en consecuencia, en la agenda de los estudios socioantropológicos. En su origen casi inexistente. En los años que estuve en la Facultad de Agronomía de La Plata, desde fines de los 80, era patente el poco desarrollo de la temática y percibí el papel importante que podíamos tener en esto antropólogos y sociólogos planteando un marco sociocultural para la agricultura y sus formas de extensión. Asistí entonces al proceso de incorporación paulatina de contenidos agroecológicos y, de manera general, al interés creciente, no exento de contradicciones, del cuidado del medio ambiente. Proceso igualmente contradictorio fue el que experimentaron las agencias públicas de extensión agraria. Vamos ahora a dar por terminada esta charla, cuyo objetivo ha sido ofrecer una síntesis introductoria al encuentro. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.